Bienvenidos y bienvenidas, compatriotas de la Patria Grande. Comenzamos una nueva edición de Noticias Básicas Latinoamérica. Como no podía ser de otra manera, arrancamos en México, que ha vivido una semana histórica porque por primera vez una mujer asume la presidencia del país. Claudia Sheinbaum ha sido también la más votada de la historia. En su discurso, la ya presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos ha mostrado su cariño y admiración hacia el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador. El dirigente político y luchador social más importante de la historia moderna, el presidente más querido, solo comparable con Lázaro Cárdenas, el que inició y termina su mandato con más amor de su pueblo. Y para millones, aunque a él no le gusta que se lo digan, el mejor presidente de México. Sheinbaum ha puesto en valor también la diversidad cultural de México frente al discurso colonial. Que el origen de la grandeza cultural de México reside en las grandes civilizaciones que vivían en esta tierra siglos antes que invadieran los españoles. No es casualidad, sino una armonía de la historia que ayer se haya publicado en el Diario Oficial de la Federación la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que otorga derechos plenos a los pueblos indígenas y afromexicanos de México. Nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, que fue jefa de gobierno de la Ciudad de México de 2018 a 2023, es una histórica militante de la izquierda mexicana que hizo frente a los gobiernos neoliberales que hundieron en pobreza al país. En su discurso ha dejado claro que su modelo es otro. Cambió el modelo de desarrollo del país, del fracasado modelo neoliberal y el régimen de corrupción y privilegios a uno que surgió de la fecunda historia de México, del amor al pueblo y de la honestidad. Lo llamamos el humanismo mexicano. La presidenta mexicana es una convencida feminista y en su discurso han estado presentes desde las abuelas que no saben leer ni escribir hasta las empleadas del hogar, pero ha nombrado a muchas más. Hago una respetuosa invitación a que nombremos presidenta con A al final, al igual que abogada, científica, soldada, bombera, doctora, maestra, ingeniera con A, porque como nos han enseñado, solo lo que se nombra existe. A la toma de posesión de Claudia Sheinbaum finalmente no ha ido ni la Casa Real ni el Gobierno de España, pero sí lo han hecho los diputados de Podemos, los Comuns, EH Bildu y BNG, que han sido saludados por la presidenta mexicana. Gracias a Jeremy Corbyn, miembro del Parlamento del Reino Unido, dirigente del Partido Laborista, y a los diputados españoles, Gerardo Pisarello y muchos otros que están con nosotros, y a representantes amigos de diferentes lugares del mundo. Si Claudia Sheinbaum ya es presidenta de México, Andrés Manuel López Obrador ya se retira en su quinta en Palenque, Chiapas, rodeado de libros, plantas y tiempo libre para pensar y escribir. El presidente mexicano ha abandonado el cargo con casi un 80% de popularidad, un récord nunca visto en un país donde los expresidentes abandonaban su cargo con la aprobación por los suelos. Con López Obrador, en este sexenio se ha puesto freno también a las privatizaciones del sector público, se ha redistribuido la riqueza hasta conseguir sacar a 9,5 millones de mexicanos de la pobreza. AMLO, como lo conoce popularmente su pueblo, ha dignificado también la memoria de los pueblos originarios y ha aprobado una ambiciosa ley de reforma judicial por la que los magistrados serán elegidos mediante el voto popular. Su sucesora tendrá que ser la encargada de desarrollar los sistemas de pensiones, sanidad y educación públicas que con AMLO han dado sus primeros pasos. AMLO ha inaugurado también en México otra forma de ejercer la comunicación política en las conocidas como mañaneras, conferencias de prensa diarias en Palacio Nacional, retransmitidas en directo donde el presidente informaba de primera mano de todo cuanto le preguntaban los periodistas y de su propia agenda. En su última mañanera, AMLO ha vuelto a demostrar por qué abandona el cargo con una popularidad cercana al 80%. Me dediqué a servir al pueblo, me siento muy orgulloso, muy contento de que atendimos a todos, escuchamos a todos, respetamos a todos, pero le dimos preferencia
a los más necesitados. Llevamos a la práctica nuestro principio de que por el bien de todos, primero los pobres. De México nos vamos hasta Argentina, donde esta semana han tenido lugar las manifestaciones más multitudinarias que se recuerdan en defensa de la educación pública, especialmente en defensa de la Universidad Pública Nacional y Gratuita, que es una referencia en toda América Latina. Más de 1 millón de personas se han echado a las calles contra el veto de Milei a la ley de financiamiento de las universidades públicas. Con este veto a una norma aprobada por el Congreso, muchas universidades tendrán que echar el cierre o cuanto menos no podrán pagar a los docentes la luz, el gas, el material investigador o al personal de servicios necesario para su normal funcionamiento. El Consejo Interuniversitario Nacional, órgano que reúne a las universidades del país, denuncia que el salario real de los docentes ha caído a la mitad desde noviembre de 2023 y que el 50% de los trabajadores de las universidades públicas se encuentran por debajo de la línea de la pobreza. La manifestación de Buenos Aires ha sido la más numerosa y ha contado con presencia de líderes peronistas, como el ex candidato presidencial Sergio Massa, pero también de líderes de la izquierda trotskista o incluso el gobernador de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, que milita en el PRO, que fundó Mauricio Macri. Estudiantes y docentes tienen argumentos de sobra para manifestarse. Estoy acá para defender tanto la universidad pública como el derecho a estudiar, que viene siendo atentado hace por lo menos varios años, pero ahora de forma muy clara. Tiene que entender que los estudiantes hemos sido protagonistas históricamente de los procesos más importantes de nuestra historia y que obviamente este pueblo no va a dar el brazo a torcer, que la educación pública es uno de los bastiones por los que esta sociedad argentina es lo que es y que la vamos a defender. Ñoquis, para nada, trabajamos en un hospital de la UBA por poco dinero, por la gente, damos clases, formamos médicos, hacemos mucho por muy poca plata. Y es difícil llegar a fin de mes. Y al día siguiente de las multitudinarias manifestaciones, en un nuevo gesto de provocación, el presidente Javier Milei vetó la ley de financiamiento universitario. Entre las críticas del oficialismo a las marchas universitarias, que son manifestaciones políticas que están comandadas por un, y digo textualmente, nuevo frente de izquierda populista. De Argentina nos vamos ahora hasta Nueva York, donde ha tenido lugar la 79 Asamblea General de Naciones Unidas con presencia de los principales líderes de nuestra región. La reunión de los 193 países que forman parte de Naciones Unidas ha estado centrada sobre todo en el genocidio de Gaza. Estados Unidos ha vuelto a mostrar su apoyo a Israel y el Estado sionista ha vuelto a ver de la oposición de la mayoría de los países del mundo. Los presidentes latinoamericanos, además de intervenir sobre la situación en Oriente Medio, han reclamado una reforma en profundidad de esta institución para adaptarla a la nueva realidad de la gobernanza global. Especialmente incisivos con esta idea han sido el presidente de Chile y el canciller ecuatoriano. Ha pasado mucho tiempo desde entonces y el mundo ha cambiado radicalmente. Imaginen si un joven de 20 años de esa época despertara mágicamente el 2024. Seguramente no podría creer lo que está viendo. El mundo ha cambiado, pero hay cosas que se mantienen igual. Un ejemplo reiterado desde este pupitre es el Consejo de Seguridad de la ONU. Y el mundo del 2024 no es el de 1945. Reafirmo en definitiva el invariable compromiso y respeto del Ecuador con los ideales y principios que han dado vida a las naciones. Debemos implementar el Pacto del Futuro, el Pacto Global Digital y la Declaración de Futuras Generaciones adoptadas la semana anterior. Esto ayudará a que la ONU deje de ser una foto tomada hace 79 años y refleje mejor la realidad del mundo contemporáneo. Por su parte, el presidente argentino, que vio cómo se vaciaba la sala de líderes mundiales cuando salió a dar su discurso, ha aprovechado para lanzar su argumentario ultraderechista. Para aquellos que no lo saben, yo no soy político, soy un economista liberal libertario, que jamás tuvo la ambición de hacer política y que fue honrado con el cargo de presidente de la República Argentina frente al fracaso estrepitoso de más de un siglo de políticas colectivistas que destruyeron nuestro país. Este es mi primer discurso frente a la Asamblea General de las Naciones Unidas y quiero aprovechar para, con humildad, alertar a las distintas naciones del mundo sobre el camino que están transitando hace décadas y sobre el peligro que implica que esta organización fracase en cumplir su misión original. En la misma línea que Milei ha estado el presidente salvadoreño. Hoy el mundo mira el ejemplo de El Salvador y se pregunta, ¿cómo puede una nación levantarse en tan poco tiempo? Pero tal vez
esa no sea la pregunta que deberían hacerse. Tal vez deberían estarse haciendo otra pregunta. ¿Cómo es que el mundo está cayendo tan rápido? Frente al discurso reaccionario de Milei, la canciller de México ha desgranado los datos que prueban el éxito del humanismo mexicano. Se trata de una revolución de las conciencias que ha permitido durante la administración del presidente López Obrador revertir la degradación y precarización de las condiciones de vida de nuestra población. Más de 9.5 millones de mexicanos abandonaron la pobreza en 5 años y el coeficiente de Gini llegó a su mínimo histórico. El salario se incrementó en 135%, derribando aquellos mitos inflacionarios pregonados como certezas absolutas por los que buscan mantener el status quo. Lula da Silva ha vuelto a mostrar el compromiso de Brasil por la libertad del pueblo palestino. Em Gaza e na Cisjordânia, assistimos a uma das maiores crises humanitárias da história recente e que agora se expande perigosamente para o Líbano. O que começou como ação terrorista de fanáticos contra civis israelenses inocentes tornou-se uma punição coletiva de todo o povo palestino. São mais de 40.000 vítimas fatais, em sua maioria mujeres y crianzas. Iván Gil, canciller venezolano, ha criticado al imperialismo estadounidense como causa de la desestabilización del mundo. Mientras hablamos en esta asamblea, caen bombas en Gaza, donde Israel ha asesinado decenas de miles de niñas, niños, mujeres y hombres inocentes, con la complicidad de los gobiernos de los Estados Unidos de América y la Unión Europea. Se comete el mayor crimen de exterminio y genocidio que desde aquel perpetrado por Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Hoy pretenden exportar su odio y destrucción a toda una región, bombardeando y asesinando inocentes en el Líbano, en Siria y tratando de desestabilizar la República Islámica de Irán. Y por último, Gustavo Petro ha dado un discurso histórico ejerciendo como portavoz de los liderazgos progresistas en América Latina. Los que no tenemos ese poder de destrucción, al contrario, los que tenemos el poder de sostener la vida en el planeta, hablamos sin mucha atención prestada y muchas veces quizás solo para nuestros propios pueblos. Por eso no nos escuchan cuando votamos que se detenga el genocidio en Gaza. Aunque seamos la mayoría de los presidentes del mundo y representantes de la mayor parte de la humanidad, no nos escucha una minoría de presidentes que pueden detener el bombardeo. Es decir, no nos escuchan los presidentes de los países que pueden destruir la humanidad. De Nueva York nos vamos ahora hasta Washington, donde está la sede de la Organización de Estados Americanos, una entidad supranacional controlada por Estados Unidos y que trata de atribuirse el papel de árbitro en América Latina. Así, el Centro Carter ha mostrado las actas sobre las elecciones venezolanas en la Organización de Estados Americanos, aunque no ha presentado las actas emitidas por las máquinas de votación, sino las actas que la oposición tiene colgadas en una web y que en muchos casos están incompletas o directamente falsificadas. Es necesario recordar también que la Organización de Estados Americanos, la OEA, no tiene jurisdicción sobre Venezuela porque el país caribeño se salió de la organización controlada por Estados Unidos ya en 2019. El acto de entrega de las actas de la oposición en la sede de la OEA ha sido entendido como un triunfo por el líder de la derecha venezolana. María Corina Machado en la red social X ha manifestado que las actas presentadas en la OEA representan la victoria de Edmundo González. Seguimos hablando de Venezuela y de María Corina Machado, quien esta semana ha recibido el premio Václav Havel de Derechos Humanos que entrega el Consejo de Europa, entidad que agrupa 46 países europeos. El premio, que lleva el nombre del anticomunista checo Václav Havel, expresidente de la República Checa durante 10 años, premia a los luchadores por la democracia y los derechos humanos, o al menos es lo que dice el Consejo de Europa, con sede en Estrasburgo. A la recogida del premio, como estamos viendo en pantalla, acudió la hija de María Corina Machado, a la que este premio le sirve para seguir creando relato internacional ante quienes dicen que estaría a punto de abandonar Venezuela, como ha hecho el candidato Edmundo González Urrutia.
De Estrasburgo vamos ahora a Ecuador, donde está previsto que en febrero haya elecciones presidenciales para votar la continuidad o no del presidente Daniel Noboa. El plazo para inscribirse como candidato ha terminado esta semana y se han inscrito 13 aspirantes, entre ellos el actual presidente Daniel Noboa y la que fuera candidata de Revolución Ciudadana, Luisa González, que aspirará en febrero a hacerse con el poder para la izquierda ecuatoriana. Daniel Noboa concurrirá con la agrupación de derechas ADN y tratará de hacerse con la victoria para gobernar el país hasta 2029, después de ganar en 2023 tras la salida anticipada del expresidente Guillermo Lasso. La fórmula presidencial de Daniel Noboa se completa con María José Pinto de vicepresidenta, después de las diferencias con la actual vicepresidenta Verónica Abad, a quien Noboa ha enviado como embajadora a Israel por esas diferencias que tienen. Luisa González, de Revolución Ciudadana, tendrá como fórmula al candidato a vicepresidente Diego Borja, exministro de Economía, con el expresidente Rafael Correa. 3 presidentes en casi 8 años no pudieron con el desafío. Nos dejaron un país inseguro, sin empleo, sin salud y ahora hasta sin energía eléctrica. Pero no estamos aquí para lamentarnos. Estamos aquí para decirle al país que la seguridad, el empleo, la dignidad no son negociables. No se trata de atacar personas ni gobiernos. Se trata de señalar las acciones que nos han llevado a la miseria, la traición, la mediocridad y la mentira. Y con esto nos despedimos esta semana. Regresamos la semana que viene y les recordamos que pueden hacerse socios y socias de Canal Red escaneando el QR que aparece en pantalla. Sean felices y cuiden a la patria grande.